Buen día, mi nombre es Nicole Morales y hoy les voy a hablar sobre el tejido óseo. Para comenzar, ¿qué es el tejido óseo? El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado que forma los huesos del cuerpo. Está compuesto principalmente por células, fibras y una matriz extracelular, pero pues esto lo hablaremos más adelante. Las funciones del tejido. Bueno, el tejido óseo cumple varias funciones esenciales, pero pues las principales son el soporte estructural, pues esta nos proporciona una estructura sólida que nos ayuda a que el cuerpo pues mantenga su forma. También tenemos la protección de los órganos, por ejemplo, el cráneo protege al cerebro, las costillas protegen a los pulmones y el corazón, y la columna vertebral protege la médula espinal. También nos ayuda en los movimientos, pues los huesos actúan como unas palancas que junto con los músculos nos ayudan pues a realizar todos los movimientos. Aparte de eso, también tenemos que almacena una gran cantidad de minerales, pero principalmente almacena calcio y fósforo. Las características principales del tejido óseo y lo que hace que lo distingan de los otros tipos de tejidos es la dureza, pues gracias a su alta concentración de sales minerales, principalmente pues el fosfato y el calcio, hace que el tejido pueda soportar grandes cargas y proteger a sí mismo a los órganos internos. También tenemos que es elástico y pues aunque este es rígido, el tejido óseo tiene cierta elasticidad, pues debido a las fibras de colágeno. También tiene una gran capacidad de regeneración, pues en respuesta a las lesiones el proceso es facilitado por los osteoblastos y los osteoclastos que forman, remodelan pues al hueso continuamente. También tenemos que en este tejido hay vascularización. En los otros tejidos conectivos no sucede esto. Esto significa que recibe un buen suministro de sangre, lo que es fundamental para la nutrición, el crecimiento y la reparación de los huesos. Los tipos de huesos. Tenemos el cortical que se encuentra en la parte externa del hueso, como lo podemos evidenciar acá en la imagen. Este es más compacto, más denso y más fuerza y tiene poca capacidad de deformación, por ende soporta una mayor carga. Tenemos el esponjoso que se encuentra en la parte interna del hueso, tiene porosidades, es flexible y deforme, pero tiene menos capacidad de carga. Su composición. El tejido óseo está compuesto por células osteocitos, se dividen en osteoclastos. Los osteoclastos se encargan de degradar los huesos y los osteoblastos se encargan de formar los huesos. También tenemos la matriz extracelular, se divide en un componente inorgánico e orgánico, y pues el componente inorgánico está compuesto por calcio y fósforo, y estos aportan dureza y rigidez al hueso. Y en el componente inorgánico, que está compuesto por colágeno tipo 1, proteínas de unión y protoglicanos, y estos se encargan de aportarle elasticidad y flexibilidad al hueso. El comportamiento biomecánico del hueso. Bajo la influencia de las fuerzas y movimientos se ha afectado las propiedades mecánicas, sus características, el tipo de carga aplicada, la dirección de la carga, la tasa de la carga y la frecuencia de la carga. ¿Qué es una carga? Es la causa de la deformación. Es como una curvatura. Y la deformación es la modificación que se desarrolla dentro de la estructura, en este caso el hueso, pues en respuesta a una carga aplicada. El comportamiento del hueso bajo los modos de carga se puede aplicar en varias direcciones. Estas se pueden producir una tensión, una comprensión, una flexión, una cizalla, una torsión y una carga combinada. En tensión son cargas iguales y opuestas que se aplican hacia afuera de la superficie de la estructura. La solicitación y deformación tensil se producen en el interior de la estructura. Acá tenemos el ejemplo de la cuerda. Dos personas están realizando fuerzas opuestas y lo que pasa con la cuerda es que se alarga y se estrecha. En compresión, son las cargas iguales y opuestas que se aplican hacia afuera de la superficie de la estructura y la solicitación y de la deformación se produce en el interior de la estructura. Acá tenemos una pelotica en la mitad de dos cargas opuestas. Lo que pasa con la pelota es que se acorta y cuando la estructura vuelve a su tamaño normal, la pelotica se ensancha.
En cizalla. La cizalla se aplica una carga paralela a la superficie y la solicitación y deformación se producen dentro de la estructura de forma angular. Acá podemos ver el ejemplo. Esta es la estructura normal y acá vemos cuando la fuerza la impacta y se realiza un movimiento en esta parte. Esto normalmente lo vemos en los deportes de contacto y demás. La flexión. En la flexión son cargas que generan una flexión en el eje, es una combinación de una tensión y comprensión. Las solicitaciones y deformaciones compresivas actúan sobre un lado y las solicitaciones y deformaciones tensiles actúan a lo largo del eje natural. Acá tenemos que acá vemos la combinación de las fuerzas, entonces tenemos la tensión que está en la parte cóncava y la comprensión que está en la parte convexa. Y por último tenemos la torsión, que es cuando se aplica una carga a una estructura de tal forma que le cause un giro sobre un eje y le genere un torque al interior de la estructura. Un ejemplo puede ser una lesión deportiva en el tobillo al hacer un mal giro o al torcer el pie mientras está plantado. En este caso, la tibia y el peroné pueden sufrir una torsión debido a la rotación forzada que hace el pie. Y para finalizar, tenemos la carga combinada, que es la variación de todas las cargas que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la composición del hueso. Por un lado tenemos las células que a su vez están conformadas por los osteocitos. Estos osteocitos se subdividen en osteoblastos y en osteoclastos. Los osteoblastos son aquellos que sintetizan el hueso y los osteoclastos son aquellos que degradan el hueso. Por otro lado tenemos la matriz extracelular. Esta matriz extracelular lo que hace es brindar estructura al hueso y se subdivide en un componente inorgánico y en un componente orgánico. En el componente inorgánico tenemos los minerales como el calcio y el fosfato, y lo que hacen estos dos es brindar rigidez al hueso. Y en el componente orgánico tenemos el colágeno tipo 1, tenemos las proteínas de unión, tenemos los proteonicanos y una concentración de agua de un 5 a un 8%, y lo que hacen es brindar flexibilidad al hueso. Bueno, ahora con la siguiente gráfica voy a explicar de forma un poco más detallada las diferentes partes del tejido óseo. Por un lado tenemos la osteona, que básicamente es la unidad estructural del hueso compacto y consiste en varias capitas concéntricas de matriz ósea. Estas capitas rodean uno de los dos canales que hay, en este caso es el de Havers, y este contiene vasos sanguíneos y nervios que tienen la función principal de nutrir las diferentes células óseas. Como segunda parte, tenemos los osteocitos y las lagunas. Los osteocitos, como lo mencionábamos anteriormente, son células óseas maduras que se alojan en diferentes cavidades. A estas cavidades se les denomina lagunas, y los osteocitos básicamente tienen la función de mantener el metabolismo del hueso, incluyendo y trabajan también en el intercambio de nutrientes y en algunos como productos de desecho que hay en el tejido óseo. Como tercer ítem tenemos los calcoforos. Estos cumplen una función muy importante, ya que son pequeños canales que conectan las lagunas y permiten la comunicación tanto de los osteocitos y facilitan a su vez como el transporte de nutrientes y pues de diferentes desechos que puedan haber. Como les mencioné anteriormente, hay dos canales. Uno es el de Havers, que fue el que mencioné, y el otro es el de Wolman. El de Havers básicamente corre de forma longitudinal a lo largo del hueso y transporta diferentes vasos sanguíneos. Ya el otro canal, que es el de Wolman, lo que hace es correr de forma perpendicular, y lo que hace es pues mantener como el flujo sanguíneo en diferentes direcciones. Bueno, acá encontramos la curva de carga y deformación y nos basamos en el libro Bases biomecánicas del sistema musculoesquelético, donde prácticamente nos dan un contexto de cómo el hueso responde a esos diferentes tipos de cargas y cómo estas cargas van afectando su estructura. Como vemos acá en la gráfica, encontramos la región elástica, el límite de elasticidad, la región plástica y el punto de fallo o el punto de colapso. Eh,
primero encontramos lo que es la zona de elasticidad. Acá se va a tener lo que es un comportamiento inicial de aplicación de la carga, ya sea baja o gradual, que se aplique al hueso. Acá pues va a tener un comportamiento de manera elástica. Acá en esta fase el hueso va a experimentar deformaciones de acuerdo a la carga que se está aplicando. Y acá la relación de carga y deformación es lineal. Y una vez si se llega a retirar la carga, pues el hueso va a volver a su forma original. En la curva, pues esta se encuentra en la parte inicial de la gráfica, en la carga y deformación. También encontramos lo que es la zona de fluencia. Esta va a tener un comportamiento plástico, ya que a medida que la carga va aumentando, pues el hueso va a entrar en esa fase de fluencia, donde se va a comenzar a experimentar deformaciones plásticas. En esta etapa ya el hueso como tal no va a regresar completamente a su forma original cuando se vaya a eliminar la carga. Acá las deformaciones van a ser mayores y pues la relación de carga y deformación va a ser no lineal. Ya en esta fase pues se va a aplanar y se va a comenzar a curvarse hacia arriba, indicando que el hueso pues está sufriendo esa deformación plástica. También encontramos lo que es la zona de fractura. Acá va a tener un comportamiento de ruptura, ya que cuando las cargas superan el umbral de fractura, pues el hueso como tal pues no va a soportar esas cargas y va a comenzar a fracturarse. Ya en esta fase, esta se caracteriza por una rápida caída de la carga que el hueso pues no va a poder soportar y se va a aumentar lo que es la deformación. Ya en esta etapa, pues la curva como tal muestra una caída abrupta, indicando pues la pérdida estructural del hueso. Ya para concluir, esta curva describe cómo este tejido va respondiendo a las fuerzas que se están aplicando sobre él. Inicialmente, pues cuando se aplica una carga, acá el hueso pues está experimentando esas deformaciones elásticas y donde se puede regresar como a su forma original, ya que una vez se elimina la carga. Y esto pues ocurre en la primera parte de la curva, que se conoce como la región elástica, que acá muestra como una relación lineal entre la carga y la deformación. Ya si la carga pues sigue aumentando, acá el hueso pues va a llegar como a su límite elástico y a partir de acá pues entra en lo que es la región plástica de la curva. Ya en esta fase el hueso pues va a comenzar a deformarse permanentemente y aunque se retire la carga, pues no va a volver a su forma original y si se sigue aplicando carga, acá ya va a alcanzar a lo que es el punto de fallo o fractura, donde el hueso pues se va a romper. Como tal, esta curva pues es fundamental o es muy importante, ya que nos ayuda a entender cómo el hueso va a responder a esos diferentes tipos de estrés y de alguna forma diseñar tratamientos adecuados para lesiones óseas o condiciones como la osteoporosis. Ya algunos aspectos claves estaría lo que es la elasticidad y plasticidad, ya que el hueso pues tiene una capacidad limitada para deformarse y de manera elástica antes de entrar en lo que es la fase plástica, donde las deformaciones ya son permanentes. También estaría la capacidad de recuperación, ya que a diferencia de materiales como el metal, el hueso pues tiene unas capacidades limitadas para recuperarse completamente después de cargas excesivas. También unos factores adicionales, ya que la curva también, en la curva se puede ver cómo se va afectando por factores como la densidad ósea, la salud general del hueso y las diferentes direcciones de la carga que se aplique. Bueno, seguimos con los componentes que forman el hueso rígido y elástico. El componente rígido, este está formado principalmente por minerales inorgánicos, como el calcio, el fosfato, los cuales se encuentran en forma de cristales y estos cristales son los que otorgan al hueso esa dureza y esa capacidad para resistir esas cargas de compresión. Estos pues representan entre el 60 y el 70% del peso seco del hueso, haciendo que este pues sea lo suficientemente resistente para soportar esas grandes fuerzas sin romperse. Bueno, pasamos con los componentes elásticos. El principal componente elástico del hueso es el colágeno tipo 1, el cual pues es una proteína que otorga flexibilidad y resistencia a la tracción. El colágeno pues permite que el hueso se deforme ligeramente bajo cargas.
evitando pues esas fracturas inmediatas. Este componente elástico constituye el 25% del peso seco del hueso y actúa junto con el agua y otros elementos orgánicos para otorgar lo que es la capacidad de adaptarse y absorber impactos. Listo. Respecto a la patología o afección que la estructura que debíamos elegir, elegimos la osteomielitis, una enfermedad inflamatoria del tejido óseo que tiene un impacto significativo en la función mecánica del hueso y cómo se puede anclar un entrenamiento específico para esta alteración. Bueno, primero que todo, la osteomielitis es una infección a nivel óseo causada por bacterias que puede generar inflamaciones severas y en casos extremos ya la necrosis, que es la muerte del tejido óseo. Esta enfermedad causa una falta de flujo sanguíneo al hueso, lo que reduce el nivel de oxígeno y nutrientes que pueden llegar a él. Siendo así, esto puede llegar a afectar la composición orgánica e inorgánica del hueso, que son estas las que le dan rigidez y resistencia a las fuerzas y a su vez flexibilidad y estabilidad frente a los movimientos. Em, Respecto al hueso, el hueso sano tiene una gran capacidad de regeneración frente al hueso contaminado. Este pierde esa capacidad de regeneración. Además de eso, como lo dije anteriormente, se ha afectado la composición del hueso. Entonces, digamos que el hueso, la parte del componente inorgánico, son los minerales como el calcio y el fósforo, los que dan dureza y resistencia a las cargas, cosa que un hueso afectado por esta patología o enfermedad no podría, no tiene, ¿sí? Entonces pierde esas características del hueso. Y asimismo, por el lado del lado orgánico, de la parte orgánica del hueso, que es el colágeno tipo 1, el que brinda la flexibilidad, digámoslo así, y elasticidad en un hueso sano, pues frente a esta infección, perdería casi totalmente esta capacidad del hueso. Además de que perder como este componente flexible afecta la capacidad de amortiguación de impactos. Frente a una perspectiva biomecánica, por las alteraciones de esta microestructura, o sea, la microestructura que ya acabé de mencionar, las personas que tienen esta infección en los huesos se ven afectadas frente a prácticamente todas las fuerzas, como ya sabemos, fuerza de compresión, fuerza de tensión, torsión, fuerza de cizalla, realmente el hueso, perdón, queda muy débil y además de eso que se pueden generar fisuras desde la parte interna del hueso hacia afuera de la piel. Entonces esto hace que pierda básicamente toda su capacidad biomecánica frente a las fuerzas. Y bueno, ya respecto al entrenamiento, o actividad física, se sugiere que estas personas realicen ejercicios de bajo impacto, como puede ser caminar y en ciertos casos montar en bicicleta funciona si el hueso no está afectado muy cerca a la articulación, ya que entre más cerca a la articulación mm, se pierde más movilidad, por lo que el hueso, perdón, tiende a ser más grueso y más duro, digámoslo así, pero es menos resistente a las fuerzas. Entonces, siendo así, se puede diseñar un entrenamiento para el fortalecimiento muscular, eh,
con ejercicios de lo que son isométricos. Ahí yo puse una imagencita que no afecten, como lo repetía con lo de la bicicleta, la movilidad o el ángulo, digamos, que en el que puede llegar la articulación, ¿sí? Si ya la persona tiende a mejorar con con estos entrenamientos, se pueden añadir o incorporar ejercicios isotónicos con cargas moderadas y con que los movimientos sean controlados. Esto para mejorar la fuerza muscular y que a su vez poder reducir el estrés directo en el músculo, ocasionando una mejora. Y pues esto es de donde sacamos la info y ya, no sería más. Buen día, mi nombre es Sebastián Camargo y les voy a hablar sobre la osteomalacia. Podemos ver que la osteomalacia es una afección que causa el reblandamiento de los huesos debido a que no tiene una correcta mineralización. Esta condición resulta de una deficiencia de vitamina D, esencial pues para la absorción de calcio, un mineral que es crucial para mantener la fortaleza y la dureza en los huesos. Bueno, en los niños podemos ver que esta osteomalacia se conoce como raquitismo. Entre las características generales, podemos ver que la pérdida de minerales en los huesos reduce su capacidad para soportar cargas. Esto los hace más frágiles y propensos a deformidades y fracturas. Aunque la osteomalacia y la osteoporosis afectan la salud ósea, no son lo mismo y tienen diferencias claves. Entre estas, la osteomalacia se caracteriza por huesos blandos debido a la falta de minerales, mientras que la osteoporosis se manifiesta por la reducción de la densidad ósea. Entonces podemos ver que la osteomalacia en adultos tiene como causas, pues primero la deficiencia de vitamina D, sea por por absorción intestinal o por por unas enfermedades renales crónicas, o puede ser también por el uso de ciertos medicamentos. Entre los síntomas podemos ver que está el dolor óseo, la debilidad muscular, fracturas espontáneas y deformidades óseas. Como diagnóstico está el análisis de sangre que revela niveles bajos de vitaminas D y evalúan la fosfatasa alcalina. Y podemos ver que están las radiografías que pueden mostrar como los cambios en la densidad ósea. El tratamiento, pues en los tratamientos podemos ver que está la suplementación de vitamina D y calcio. Y también pues, puede ayudar pasar más tiempo en zonas exteriores. Bueno, entonces un ejemplo de esto podría ser que un paciente, hombre de 50 años, ha experimentado pues dolor en los huesos, debilidad muscular, ha notado que ha perdido equilibrio, que puede ser tiene mayor propensión a caídas, dificultades para realizar actividades diarias. Entonces, tras la evaluación médica, se ha descubierto que pues este paciente tiene bajos niveles de vitamina D debido a que tiene una dieta deficiente y tiene, eh, muy, tiene falta de exposición al sol, dado que trabaja en interiores y rara vez sale al aire libre. Entonces podemos ver que la osteomalacia en niños, ya como les ha dicho el raquitismo, causa principalmente deficiencia de vitamina D, que puede ser causada por exposición al sol, dietas inadecuadas y problemas en la absorción de nutrientes. Podemos ver en los síntomas que está prácticamente igual a los adultos, que es deformidades óseas, retraso en el crecimiento, dolor en los huesos y debilidad muscular. ¿Cómo diagnosticarlo? Lo mismo, análisis de sangre, radiografías que muestran características específicas de la deficiencia. Y el tratamiento, pues, es suplementos de vitamina D y calcio. Y también, dependiendo del paciente, corrección de deformidades óseas si es necesario. En estos casos, lo más común en los niños viene siendo las piernas arqueadas o problemas en la cadera.
Un ejemplo sobre este caso puede ser un niño de 3 años que presenta dolor en los huesos, tiene debilidad muscular y deformidades óseas como piernas arqueadas, también muestra un crecimiento lento y dificultades para caminar. La causa para identificarlo, pues la causa identificada incluye una dieta deficiente en vitamina D y calcio. También tiene falta de exposición al sol y problemas de absorción intestinal que dificultan la correcta asimilación de nutrientes. Bueno, entonces como tratamiento podemos ver que está, pues primero la suplementación de vitamina D, segundo los suplementos de calcio, tercero exposición al sol, eh, cuarto una dieta equilibrada, pues esta puede incluir alimentos ricos en vitamina D como son los pescados, la yema del huevo, los productos lácteos, también tenemos, bueno, el ejercicio, el tratamiento de condiciones subyacentes, que este es esencial para tratar enfermedades que causan osteomalacia como problemas renales o trastornos gastrointestinales. Y como último, pues los monitoreos médicos, que son pues hacer los seguimientos con regularidad, evaluaciones de sangre, en dado caso las radiografías y tener pues consumos de vitamina D y calcio.